6 de junio del 2026, vamos a hacer ese resumen de lo que vimos en la semana del metabolismo para tratar de ir entendiendo todo lo que sucede con nuestro cuerpo. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Del video que tuvimos de las demás semanas, para no tardarnos mucho en lo Arrancamos de lleno con este desglose visual. Hoy nos vamos a sumergir por completo en la verdadera mecánica detrás del peso, la prediabetes y la obesidad. O sea, vamos a olvidarnos ya de esa visión anticuada que solamente culpa al azúcar para entender de una vez por todas cómo funciona realmente nuestro motor metabólico. Vamos a darle. Bueno, para entender esto, esta imagen es una maravilla. Es la ilustración perfecta de cómo nuestro motor biológico está totalmente interconectado. Básicamente, todo lo que comemos se vuelve energía, ¿cierto? Pero es toda esta red complejísima la que decide qué hacer con la comida, dónde guardar los recursos y, súper importante, cómo lidiar con el nivel de estrés que le metemos al cuerpo todos los días. Y para no perdernos, aquí está nuestra hoja de ruta de hoy. 1. La epidemia del metabolismo. 2. El motor biológico. 3. La deuda tóxica. 4. Inflamación y sarcopenia. 5. Síntomas físicos invisibles. Y cerramos con el número 6, rompiendo mitos metabólicos. Empezamos con el número 1. La epidemia del metabolismo, o la verdadera escala de esta crisis. 13 millones. Escuchen bien esa cifra. 13 millones. Ese es el número estimado de personas que hoy por hoy y solamente en México viven con diabetes. Es un dato brutal, la verdad, que nos muestra el tamaño gigantesco de la crisis de salud que tenemos enfrente. Y si eso suena fuerte, agárrense porque la tensión sube muchísimo con este siguiente dato. 26 millones. Sí, 26 millones de personas que están lidiando ahora mismo con prediabetes. Una condición que viene impulsada directamente por algo peligrosísimo, la acumulación de grasa visceral y una silenciosa resistencia periférica a la insulina. Pasamos al número 2, el motor biológico, para entender cómo opera esta máquina por dentro. A ver, el cuerpo siempre está buscando un equilibrio súper delicado. De un lado tenemos el anabolismo, que es básicamente la fase de construcción. Pensemos en un adolescente que está creciendo a toda velocidad. Pero del otro lado está el catabolismo, que es la fase de destrucción de tejido, algo que tristemente vemos en enfermedades graves como el cáncer o en etapas muy avanzadas de la diabetes. Y el secreto de la salud humana está justo ahí, en mantener ambas fuerzas en perfecta armonía. Y aquí nos topamos con un concepto buenísimo de la investigación, el efecto Rico-McPato. Imaginen que la insulina actúa igualito que este personaje avaro de las caricaturas. O sea, la insulina acapara de manera implacable absolutamente todo. Cada exceso de calorías, azúcares y grasas, y los guarda celosamente en nuestras reservas viscerales como si fueran sus monedas de oro. Ahora, este motor no funciona solamente con lo que comemos, también reacciona a lo que vivimos y sentimos. Tenemos la adrenalina, que nos da esa respuesta rápida de lucha-huida, y que dura unos 3 a 5 minutitos. Pero luego está el cortisol, la famosa hormona del estrés crónico. Para quienes viven atrapados en el estrés del trabajo o con ansiedad todo el día, el cortisol mantiene el azúcar en la sangre súper elevado, obligando a la maquinaria a trabajar horas extra, sin descanso. Lo que nos lleva al número 3. La deuda tóxica, o el altísimo costo de pasarnos de calorías. Piensen en esto como si fuera una tarjeta de crédito. Consumir un montón de calorías de mala calidad es exactamente igual a dar tarjetazos a lo loco. El cuerpo acumula esa deuda tóxica y, pues tarde o temprano, alguien tiene que pagar. Y créanme, el cuerpo cobra unos intereses altísimos en forma de enfermedades crónicas severas. Obviamente el cuerpo intenta regular esta deuda con sus propios mecanismos. La leptina y la grelina entran a la cancha controlando las señales de «tengo hambre» y «ya me llené». En el cerebro, la dopamina por su parte nos da ese subidón de satisfacción al comer. Y bueno, cuando este sistema natural de plano colapsa, es cuando intervienen los modernos agonistas de GLP-1, que ayudan a romper esa persistente resistencia periférica a la insulina. Vamos con el número 4, inflamación y sarcopenia, el daño interno que no se ve. A ver, una pregunta rápida que los va a dejar pensando. ¿Qué podría tener en común un esguince de tobillo con la obesidad? Suena rarísimo, ¿no? Pero resulta que, a nivel microscópico, ese exceso de grasa visceral se comporta exactamente igual que una lesión física reciente. A esto se le llama inflamación crónica de bajo grado. Funciona así. Cuando nos torcemos un tobillo, se hincha y duele muchísimo, porque libera ciertas sustancias químicas. Pues la grasa visceral tóxica hace exactamente lo mismo. Eleva la proteína C reactiva y libera bradicininas que causan dolor y citocinas que inflaman.
Esto deja el cuerpo entero en un estado perpetuo de alerta e hinchazón. Básicamente, el cuerpo cree que está lesionado todo el tiempo. Y el daño sigue avanzando. A veces vemos a una persona con un volumen corporal grande y pensamos simplemente que es corpulenta, pero por dentro la historia es otra. Su composición puede estar dominada por un 50% de grasa, mientras que su masa muscular se ha encogido a un peligrosísimo 21%. Esto se conoce como sarcopenia, y es el verdadero culpable de que perdamos movilidad al llegar a la vejez. Pasamos al número 5. Síntomas físicos invisibles. Esas señales de alerta que solemos ignorar. Aquí hay que dejar algo súper claro. La obesidad va mucho más allá de las tallas de ropa. Todo ese tejido extra literalmente sofoca los pulmones al dormir, causando una apnea del sueño severa o el síndrome de Pickwick y tirando los niveles de oxígeno a un crítico 82%. Además, aplasta los discos de la columna, aplana los arcos de los pies provocando dolor articular insoportable, rompe la piel creando estrías y da un golpe fuertísimo a la salud mental y sexual. Pero hay un punto crucial al que hay que ponerle muchísima atención: la acantosis nigricans. Es ese oscurecimiento que a veces notamos en la piel del cuello o las axilas. Muchísima gente cree erróneamente que es falta de higiene o simple mugre. Completamente falso. Biológicamente es una sirena de alarma a todo volumen que nos grita que hay una resistencia extrema a la insulina, y es una alerta especialmente grave en mujeres que presentan irregularidades menstruales. Y así llegamos a nuestra última sección, la número 6, rompiendo mitos metabólicos. Verdades basadas 100% en ciencia. Esta cita directa de nuestra investigación es una joya. Con ella se destruye por completo ese mito súper cansado de que tenemos que desayunar forzosamente en cuanto abrimos el ojo por la mañana. Literalmente no hay evidencia médica seria que respalde que tengamos que seguir una regla tan estricta. Cero. Entonces, ¿cuál es el verdadero manejo del metabolismo? Pues toca soltar esa obsesión de culpar únicamente al azúcar y empezar a combatir el peligro real: la grasa visceral y el exceso de sodio. Es absolutamente vital desarrollar masa muscular para huir de la temida sarcopenia. Y lo más importante, entender que la medicina basada en evidencia no impone prohibiciones absolutas sobre alimentos enteros como la tortilla, el pan o la fruta. Todo se trata de equilibrio. Así que, para cerrar este desglose, dejemos una pregunta sobre la mesa. Sabiendo ahora que nuestro motor biológico funciona manejando cuentas, recursos y deudas celulares, ¿qué deudas metabólicas ocultas podría estar pagando ese motor hoy mismo, sin darnos cuenta? Es un excelente momento para reevaluar cómo anda nuestra cuenta de salud interna. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido visual y nos vemos en el próximo análisis. De lo que estamos hablando ahorita suena muy complejo, porque es complejo, pero finalmente vamos a irlo reduciendo para que podamos ir entendiendo. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con la situación de nuestro metabolismo. ¿Ok? Entonces, el metabolismo es toda la parte de entrada principal y tiene que ver con la conversión precisamente de todo lo que comemos, ya sea proteínas, grasas o azúcares. Todo lo vamos a manejar. Ese motor interno que estuvo hablando, la definición es todo lo que entra y cómo transformamos eso en energía. Finalmente, entonces el metabolismo, ya hablamos finalmente de la epidemiología en México. Sí es importante tener en cuenta que hay mucha gente, 26 millones de personas que tienen prediabetes y no se hace el diagnóstico. Es un grave, grave, grave problema que tenemos los médicos, porque no se hace el diagnóstico de prediabetes, entonces la persona no puede evitar tenerlo. Hemos hablado que al menos pasan 15 años y eso sucede cuando una persona tiene inicialmente elevación discreta de los niveles de azúcar, pero normalmente tiene elevación de los niveles de insulina. Recuerden que habíamos presentado el caso de este adolescente de 14 años que tenía hasta 5 veces el valor de insulina elevado. Y eso, estás hablando de 14 años. Por lo tanto, alrededor de los 35 años ya pudiera tener diabetes. Entonces estamos hablando de un proceso de al menos 15 años. Y la persona no es que un día ya presenta diabetes porque se espantó, porque le iban a asaltar, etcétera, que es lo más común en México que te diga, ¿por qué tienes diabetes? Pues porque me espanté, me iban a asaltar. Y no es eso, es precisamente el problema principal. Entonces estamos hablando de que en México existe un grave problema de sobrepeso, obesidad, evidentemente de prediabetes y diabetes. Y estamos en un país donde todo le echamos la culpa principalmente a los niveles de azúcar. Por eso quitamos el pan, la tortilla y las frutas, cosa que no tiene que ver. Y hemos hablado mucho precisamente en relación a la parte de que es más importante la presencia de disminuir la cantidad de grasa saturada.
Y eso es una de las cosas que debemos de tener en cuenta. Entonces, ese famoso nivel entre mantener la parte de relación entre anabolismo y catabolismo se va descomponiendo nuestro cuerpo mientras mayor cantidad tengamos de pérdida de masa muscular. Y estamos hablando precisamente de lo que hablamos en cuestión de sarcopenia. Si yo dejo que mi cuerpo vaya debilitándose y tenga una cantidad de masa muscular muy baja, pues estoy haciendo finalmente un problema de catabolismo. Y eso lo debo tratar de evitar a todas maneras. Debo de tratar de controlar la cantidad de grasa visceral, sí. Y esto tiene también, habíamos hablado de que existen hormonas que se encargan precisamente de manejar esto. Hablamos de que la insulina mantiene niveles muy altos en forma inicial. El día de hoy acabo de ver un paciente que acaba de salir ahorita de la consulta que me decía, ¿por qué tengo niveles tan altos de insulina? ¿Ok? Si mis niveles de azúcar están normales. Porque nada más estoy pensando que la insulina metaboliza azúcares, pero también metaboliza proteínas y grasas y se encarga, por lo tanto, de meter esas grasas adentro del cuerpo. Y mientras mayor cantidad de tejido abdominal tenga, mayor resistencia a la insulina se va a generar. ¿Por qué se genera esa resistencia a la insulina? ¿Quién la genera? El tejido graso. Y es ese tejido graso que va a tratar en lo posible de no destruirse. Ya habíamos hablado que precisamente yo voy almacenando una gran cantidad de grasa en mi cuerpo porque estoy consumiendo mayor cantidad de calorías. Y esa grasa, el mejor ejemplo, y eso lo dio la inteligencia artificial, el mejor ejemplo que yo siempre había tratado de poderlo explicar, me costaba trabajo, pero realmente funciona como una tarjeta de crédito que tengo una cantidad inmensa. Entonces voy gastando eso y finalmente me voy endeudando porque no tengo los ingresos de todas maneras. Me voy endeudando y esa deuda la tengo que pagar porque los intereses son muy altos. Entonces, si yo veo que mi panza es el problema principal, que mide más de 100, más de 100 centímetros, cuando en el hombre debe de ser no mayor de 90 y en mujeres de 80, entonces ahí estoy teniendo un grave problema. Esto que es tan difícil de entender que siempre nos han dicho, tienes que tener un buen peso, debes de determinado momento hacer músculo, ¿ok? Y eso no lo tenemos. La manera como eso se mantiene a través del tiempo es por las demás hormonas. Habíamos dicho que esa hormona de cortisol, si yo estoy bajo mucha tensión, va a favorecer que me dé hambre. Y yo estoy bajo estrés, va a favorecer que no se destruya finalmente la parte de mi tejido graso. Y entonces yo te voy a tener ansiedad y es esta ansiedad generada por el estrés. Hay gente que es workaholic o que finalmente tiene un síndrome de burnout y entonces mantiene muchos tiempo niveles de estrés. Entonces debo de bajar el estrés, indudablemente. La leptina y la grelina, habíamos dicho que son sustancias, una que se genera a nivel del estómago, la grelina, y otra que tiene a través del tejido adiposo, que lo que hacen es darme, yo cuando consuma o tenga esa parte de saciedad, pues resulta que de pronto por estas sustancias puede hacer que si tengan un mal ejemplo o perdón, un mal nivel, pues lo que va a suceder es que empiece a tener a comer de más. Y si eso lo hago por ansiedad, todavía más. Es un hecho de que yo cuando como bien, pues entonces tengo niveles altos de dopamina y eso me hace sentir bastante bien. Y sin embargo, ya a través del tiempo no lo podré cambiar a menos de que yo tenga un buen control. Por eso los nuevos medicamentos agonistas de GLP-1 como el tirzepatida o la semaglutida me ayudan a que si no puedo controlar esto, ellos se van a encargar de quitarme la parte del hambre y se van a encargar finalmente de poderlo manejar mejor. Entonces recuerden que todo esto tiene que ver con una parte de fisiopatología intensa, donde finalmente ya hablamos de todo esto. Todo depende de la parte donde hay una inflamación crónica de bajo grado, y eso es un hecho. Por eso recuerden que en el video les decía que es como un tobillo que se lesiona, veo que está inflamado, y en determinado momento, mientras no lo mantenga yo en un adecuado reposo y que finalmente pueda hacer que se pueda sanar por sí misma, pero sin embargo, si yo sigo metiendo cantidades de grasa importante, voy a provocar un proceso inflamatorio crónico. Y es impresionante cómo si yo mido, y antes yo decía, ¿por qué tan siempre la persona tiene proteína C reactiva elevada? La gran mayoría de mis pacientes tienen esta sustancia que se llama proteína C reactiva, está elevada todo el tiempo. Y eso solamente se ve en casos exagerados, gente que tiene peritonitis, gente que tiene problemas severos de, de, de descompensación en choque y demás, tiene proteína C reactiva.
Pero yo no sabía por qué todos mis pacientes tenían proteína C reactiva. Pues sí, todos los que tienen problemas de sobrepeso, obesidad, prediabetes y diabetes tienen problemas de proteína C reactiva. Eso se llama inflamación crónica. Entonces hay dos factores muy importantes. Por un lado, la pérdida de músculo, que se llama sarcopenia, y por otro lado, el proceso de niveles exagerados de proceso de inflamación. Por eso en el video incluso lo mencionan de una manera muy importante. Una vez que yo ya tenga a través del tiempo un proceso inflamatorio crónico con pérdida de músculo y tejido graso abdominal muy importante, pues va a ser más fácil que tenga diabetes tipo 2 si tenía precisamente resistencia periférica a la insulina. La obesidad y sobrepeso no nada más es una cuestión de estética, tiene que ver también en forma muy importante porque estoy perdiendo esa parte de músculo, sin duda, porque voy a tener hígado graso y problemas de cirrosis, voy a tener ese exceso finalmente de grasa que se va infiltrando a través de mi hígado, voy a tener un exceso de riesgo cardiovascular. Recuerden que la primera causa de muerte en el mundo es infarto agudo del miocardio, y eso es precisamente porque tengo niveles altos de colesterol y triglicéridos, ¿ok? Tengo síndrome metabólico antes que lo pueda tener, presiones arteriales elevadas, eso también es un punto muy importante. Y situaciones que tienen que ver con cuestiones de Alzheimer, sí. Para mucha gente que le preocupa la parte de que no pueda que su familia tiene Alzheimer, pues mucho del problema de Alzheimer que tiene una cuestión de tipo hereditario muy importante, pero también es gente que tiene tendencia a desarrollar, la gran mayoría de los pacientes que tienen Alzheimer tienen diabetes. Y es un punto importante que tener en cuenta. Entonces, no nada más es la parte de recordar que puedo tener hígado graso, que favorece que yo tenga cirrosis, ¿ok? Que tenga problemas inflamatorios crónicos, como dolores musculares en diferentes lados, puedo hacer fascitis plantar. Por ejemplo, uno de mis pacientes que vino hoy me decía, es que me duele mucho, conforme bajas de peso y disminuye, va a disminuir en forma notable los dolores articulares, sin duda. Entonces, recordar que el cerebro y el corazón son partes muy importantes que tienen que ver con este proceso de inflamatorio crónico, ¿ok? Y entonces, si yo veo muchos síntomas, llega la persona y me dice, es que yo no sé por qué tengo tantos datos. Y lo que hace la gran mayoría de los médicos es que te llena de medicamentos. Si es la presión alta, te doy medicamentos para la presión. Tengo problemas de que tengo colesterol y triglicéridos, te doy medicamento para colesterol y triglicéridos. Tengo problemas de diabetes, pues te doy medicamento. Si no puedes, te doy dos, tres, cuatro, cinco medicamentos. Si no, te pongo insulina, ¿ok? Y parte de lo que estamos hablando a través del tiempo es precisamente una mala alimentación. Pareciera que no, pero tiene que ver con una parte muy importante. El día de ayer que estaba yo viendo un video, que a lo mejor se los voy a pasar para aquellas personas, que hablaban sobre la presencia de que yo debería de comer masa madre, como pan, todo el tiempo masa madre. Entonces hay una gran cantidad de que hablan sobre comer masa madre por el efecto que tiene. Y entonces, al menos cinco o seis videos hablaban sobre masa madre. Y después hubo uno que fue el menos mal, que decía, ok, a ver, ¿cuál es el proceso diferente? Si yo pongo a poner el proceso de masa madre, que se haga una fermentación a través de semanas para que pueda ser adecuado, entonces se producen una gran cantidad de probióticos y demás. Y decía algo que es muy lógico. Si en un determinado momento caliento ese pan, pues todas esas bacterias se murieron, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede si yo calenté ese pan? Entonces se quedan los posbióticos, decía la parte, la gran mayoría de los videos. ¿Ok? Pero hay algo que no manejan, que finalmente es que es pan y tiene la cantidad de calorías, incluso tiene más calorías que cualquier otro pan. ¿Qué hace la diferencia? Que en México no comemos el pan solito. Siempre le ponemos algo. Y entonces hace 3 o 4 días que fui a un evento de un laboratorio, y yo le decía, es que ese pan que tienes, el problema no es el pan, el problema es que le untas mantequilla. Y entonces ahí estás poniendo una cantidad de grasa mucho más importante. Entonces, todos los síntomas que puede tener la persona, y yo estaba hablando precisamente de la mala digestión que pueden tener mucha gente, está dado por ese exceso de calorías, por ese exceso de almidones que puede llegar a tener. Y entonces, cuando tú haces que una persona mejore su alimentación, y eso lo pueden ver muchos de mis pacientes, se les quitó la gastritis, se les quitó la colitis, se les quitó el reflujo gastroesofágico, esa sensación, se les quitó esa sensación de después de comer sentirse súper llenos, ¿ok? Evidentemente mucho ruido, mucho gas.
y van con el gastroenterólogo y el gastroenterólogo es igual, de la misma manera les da una gran cantidad de medicamentos, ¿ok? Y eso se controla y el problema, y eso sí les puedo decir porque sí he tenido pacientes que han tenido enfermedad por problemas de gluten, que se controla con una buena alimentación como la que manejamos. No es por demás, pero mucho depende de la cuestión de alimentación. Es una vez que la persona empieza a tener datos como que tiene que comer mucho, que le da mucha sed, que va muchas veces al baño, que va en la noche al baño, seguramente, y va perdiendo peso, seguramente es porque esa prediabetes se descompensó. Si yo tengo, habíamos dicho, una cintura más de 80 centímetros en mujeres y más de 90 centímetros en hombre, ¿tengo un riesgo metabólico importante? Sí, sin duda. Si yo voy perdiendo masa muscular, también. Si yo voy teniendo en gente joven presencia de acanthosis nígricas y alteraciones principalmente a nivel ovárico, seguramente tengo varios poliquísticos, ¿ok? Si yo tengo cansado de irritabilidad y me siento cansado todo el tiempo, seguramente tengo síndrome metabólico. Ya puede ser que en determinado momento pasen los años y que yo no le esté diciendo ningún caso a estos porque no me tengo dolor. Y una vez que tengo dolor, voy finalmente con la parte del médico. Entonces, puedo tener varias cosas. Por un lado, recordar que si yo tengo el azúcar por arriba de 100 estando en ayuno, seguramente tengo prediabetes. Pero si pasa por arriba de 126, seguramente ya tengo diabetes. ¿Ok? Entonces, son los datos que yo tendría que tener en cuenta. Este, por un lado, no debo tener niveles, habíamos dicho, altos de niveles de azúcar altos, sin duda que no los debería de tener, ¿ok? Entonces debe estar, el azúcar debe estar entre 70 y 100, glucosa en ayuno habíamos dicho por arriba de 100 tendré prediabetes, si tengo por arriba de 126 tendré diabetes. Si mi hemoglobina glucosilada está elevada, recordar que los niveles de hemoglobina glucosilada deben ser por abajo de 5,8, ¿ok? Pero si yo empiezo a tener por arriba de 5,9 y además de eso llegan a 6,5, yo voy a tener prediabetes. Y si yo tengo más de 6,5 tendré diabetes. La hemoglobina glucosilada, habíamos dicho, es el promedio de azúcar en tu sangre, que es importante tener en cuenta estos datos en los últimos 3 meses. Tu índice HOMA, que mide la resistencia periférica a la insulina, perdón, debe ser menor a 2,9. Y eso se mide con la cantidad de insulina que tengamos. Índice heterogénico, te mide las alteraciones en colesterol, triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo y colesterol muy, muy malo. Ujú. A veces puede ser necesario que yo pueda medir mis niveles de azúcar a través de un sensor de freestyle y no necesariamente estarme picando todos los días para poder verificar que pudiera tener, ¿no? Estos son datos muy importantes relacionados con eso. Recordar que una vez que ya tengo problemas relacionados con diabetes, van a pasar al menos 15 años. Y estos 15 años, yo voy a tener la cuestión de facilidad de cuidarme. Si no me cuido, voy a tener todas las complicaciones de la diabetes. Hay un cuate que se llama Fronson, y este cuate que se llama Fronson te dice, al menos eran 4 complicaciones muy importantes. Ahorita ya se han manifestado más y ya incluso el cuarteto de Fronson se fue al octeto de Fronson y ya son tantos que finalmente, que no antes no se veían. Evidentemente el infarto del miocardio representa la mayor mortalidad en el mundo. Existen problemas cerebrales como ictus cerebral, neuropatía periférica, nefropatía diabética, pie diabético, glaucoma, cataratas, retinopatía, etcétera. Y todas ellas tienen que ver finalmente con presencia no de azúcar, con problemas de grasa, porque la grasa va tapando las arterias a través del tiempo. Y entonces hasta el famoso Alzheimer, que todo el mundo le preocupa ahorita, va relacionado con incluso con una glucosa alta a través del tiempo. Ok, ¿qué tendría yo que hacer o qué tendría finalmente que poder controlar? Perdón, ¿qué tendría que yo que hacer? Pues tendría que tratar en lo posible de tener la mejor manera y la mejor manera de poderlo controlar es a través del tratamiento. Ese tratamiento ya mucha gente lo conoce, pero hay mucha gente que todavía no. Y es el método que nosotros manejamos, sí. Lo primero es tener la actitud de que sí puedo cambiar las cosas. Y yo debo de tener en cuenta que esto lo debo hacer al menos en los siguientes 3 meses.
Y no puedo cambiar las cosas si no lo cambio y hago un plan de 12 semanas. Este es plan de 12 semanas, lo tengo que tener en cuenta porque son 3 meses y la primero que tengo que tener es una buena actitud de querer cambiar las cosas. Yo les puedo dar el medicamento más caro, puedo hacer 20,000 cosas, pero pues, a veces la persona no va a querer. Y si no quiere, pues no va a poder hacerlo. Ese es un punto muy importante. Entonces, mis metas deben ser a través de esta metodología SMART, ¿ok? Deben ser alcanzables, deben ser medibles, deben de ser específicas, tienen que ser relevantes y en un tiempo específico. Por eso la idea es que sean 12 semanas. Para aquellas personas que no hayan visto o que no han checado, en Spotify tenemos un podcast que habla sobre cómo en 3 meses hacer la planeación. Y es bien importante porque puedes cambiar la vida a través de estos 3 meses. Recuerden que una de las cosas que manejamos es a través de Kaizen. Vamos a cambiar un 1% todos los días. Y eso es muy importante. De hecho, por ahí, el día de hoy alguien subió eh, una imagen de alguien que va nadando y dice un 1% todos los días. Un 1% es necesario. ¿Cómo voy a mejorar lo que yo hago, que no es, por ejemplo, la parte de natación, si no trato en lo posible de ir mejorando mi técnica un 1% todo el tiempo? Entonces aquí es bien importante. Cuando yo agarro y digo, sí, voy a cambiar las cosas, y las voy a cambiar, las voy a cambiar y las voy a cambiar, y no hago una planeación de meses, al menos ya se te fueron 6 meses ahorita en relación a lo que fueron tus planeación del año pasado o lo que hiciste al iniciar Navidad. Entonces, si tú dices, ok, debo cambiar, debo de pensar en 3 meses. El día de hoy me decía un paciente, ¿puedo bajar 10 kilos en 3 meses? Sí, si eres hombre. Si eres mujer, te va a costar mucho trabajo. Las mujeres deben empezar al menos eh, 9 kilos. Lo que sí es importante es que si quieres bajar de peso, lo ideal es que al menos te pongas como meta 2 kilos por mes. Hoy es muy poquito. Al final del año son 24 kilos. Pero sí debes de controlar, si eres diabético, está mal controlado, los siguientes 3 meses ya debes de tener valores controlados. ¿Se va a tardar tu hemoglobina glucosilada en bajar? Sí, porque es el promedio de 3 meses, pero sí puedes tener ese control precisamente en los primeros eh, meses, sin duda. En 3 meses tú debes de tener un buen control de tus niveles de azúcar, sí, sin duda. Segunda actitud, la actitud para comer. Debo de desayunar, comer, cenar y hacer 2 colaciones necesariamente. Y debo de tratar de que enfocarme en tratar de no comer grasa saturada. Si yo consumo mayor cantidad de grasa saturada, no voy a poder cambiar las cosas porque mi problema principal no es el azúcar, el problema es la grasa. Por eso tengo mucha grasa en la panza. Y entonces, si yo quiero bajar por abajo de 90 centímetros en hombre, en 80 centímetros en mujeres, debo hacer ejercicio, sí. Por eso es la parte importante de hacer el ejercicio todo el tiempo. Y es muy común que me digan, oye, yo voy a hacer ejercicio, sí, ¿cada cuándo vas al gimnasio? Pues últimamente ya voy todo el tiempo, sí, ¿cada cuándo? Pues en la semana, ¿cuántas veces vas? Pues trato de ir todos los días. No, pero ya dime cuántas veces vas. Pues nada más voy 3 veces, ok. ¿Y el resto de la semana? No, pues el resto no hago. Trata de hacer 15 minutos de ejercicio en la mañana, 15 minutos en la tarde, los días que no vayas al gimnasio para poder controlar. Y trata de hacer más ejercicio en abdomen. Trata de hacer mayor cantidad de ejercicio en abdomen. Y esta es una parte principal. Evítate, no pienses en tener grandes músculos, grandes pectorales. Baja la cantidad de centímetros en abdomen. Por eso trata de hacer más ejercicios en la parte de abdomen. Yo les puedo decir que el último año he tratado de hacer la mayor cantidad. Y si pensabas hacer cuadritos, no los haces en un año. Eso sí, los puedo decir. Tienes que tener, si tu idea es tener cuadritos, no es la parte de tener tiempo. Tienes que hacer muchas cosas, pero la parte más importante es disminuir la cantidad de grasa visceral, sin duda. Evidentemente, si tienes que utilizar medicamentos, utilízalos, pero que sean medicamentos adecuados. Si tú, y eso es algo que yo les siempre les he dicho a los pacientes, quieres dejar la insulina, empieza a hacer esto. Y hay muchos casos de éxito donde la gente, y hay varios de mis pacientes, incluso algunos de los que están aquí, que saben que finalmente haciendo este cambio no necesitan aplicarse insulina, van disminuyendo tanto que llega un momento en que las quitamos. ¿Ok? Y esa es una parte fundamental. De la misma manera, si tienes presiones muy altas, puedes disminuir la cantidad de medicamentos, sí, pero empieza a hacerlo. Trata en lo posible de poderlo manejar. Y eso tiene que ver con cuestiones de constancia, sí. De nada sirve decir, sí, me voy a cuidar y voy al gimnasio 3 veces a la semana. Oye, pero los demás 4 días, sí, este ejercicio no.
pues trata de hacer al menos 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Tratar de comer lo que en determinado momento es importante, que debe de ser bajar la cantidad de grasa saturada, sí, trata de bajarlo. Y trata de hacerlo, y trata de hacerlo en forma constante. Oye, pero yo soy una gente que tiene mucho trabajo y que en determinado momento tengo muchas juntas de negocios y demás. Sí, incluso en esas mismas juntas puedes cuidar y puedes controlar lo que está pasando. Y eso es muy, muy importante que lo puedas hacer. ¿Ok? Y entonces, una parte fundamental de todo esto es esto que estamos planeando. Si no lo logré en 3 meses, pues voy a tenerlo que hacer en los siguientes 3 meses. Al final del año, yo debo de estar viendo en forma notable las cosas y no tener lo que habíamos dicho en muchas ocasiones, ese síndrome de Bruto, que tú mismo demeritas lo que haces. Tú mismo te disminuyes lo que está sucediendo. Hoy me tocó ver una paciente en la mañana y a pesar de que ya había bajado prácticamente cerca de 20 kilos, para ella no es haber bajado casi nada. Oye, pero ya estás por abajo de 100, estás... No, pero no he bajado lo que debería de haber bajado. Sí, pero estás haciendo el esfuerzo, estás haciéndolo en forma continua. Y es la parte más importante. El ser constante implica que te des cuenta y además te premies cada vez que llegas, cada mes prémiate. Yo les digo a mis pacientes, sí, prémiate, pero no con comida. No te premies con comida. Trata de premiarte por el esfuerzo que estás haciendo, algo que valga la pena, algo que sea importante, que tú hayas visto, que sea necesario, ¿ok? Y a veces puede suceder, a veces puede ser que te compres finalmente algo, que viajes a algún lado, que regales algo, ¿ok? Y las siguientes, yo creo que la siguiente, a lo mejor hablamos finalmente de lo que son factores que hacen que yo me sienta bien en cuestión de lo que es la parte de felicidad, una parte de ser felices y otra parte de tener satisfacción. Y al tener satisfacción de lograr tus metas es algo que sí debemos de tener en cuenta y a veces no lo hacemos, ¿ok? Entonces yo sé, perdón, que fue mucha información la que hemos manejado. Fueron prácticamente 5 días de tener clases de lunes a viernes y que el día de hoy probablemente hablamos muchas cosas, pero espero que haya quedado. Todo esto que hablamos es cuestión básicamente de metabolismo. Bueno, para aquellas personas que estaban inscritas en la Semana del Metabolismo y aquellas personas que incluso no hayan estado, la propuesta era que la semana anterior y esta semana tengamos una consulta gratuita, y estoy hablando de que no se cobre ninguna de las consultas. Para las personas que están presenciales, pues vengan al consultorio. Para aquellas personas que en determinado momento están en provincia, en otro lado, pues de la misma manera lo podemos hacer vía Zoom. Pero la idea es que empecemos a hacer la parte de laboratorios. Si no me he hecho laboratorios, en esta semana yo les puedo dar un descuento de 30% de descuento en laboratorios exacta. Si quieren ir a Salud Digna también. Pero la idea es que en esta semana, que ya después de haber escuchado todo esto, podamos en esta semana que me quede la oportunidad de medir las cosas y por lo tanto poder hacer los cambios que se tengan que hacer. Y les voy a poner la liga para todos los que en determinado momento estuvieron aquí y los que quieran invitar también. De hecho, también es para la gente que no ha estado, ¿eh? Que aquella persona que no haya estado con nosotros quiera saber cómo está su cuestión de metabolismo. Esta siguiente semana voy a dar una consulta gratuita y la parte importante es que se vayan a hacer los estudios para saber realmente cómo están. Y ver qué necesitan cambiar, si mi colesterol está mal, los triglicéridos están mal, si mis niveles de azúcar están mal, mi hemoglobina glucosilada, mi ácido úrico, que no hablamos mucho del ácido úrico, pero puede ser que el ácido úrico esté elevado, etcétera. Entonces, una consulta médica que vaya relacionada con esto. Medimos la parte de control y tú decides si finalmente quieres cambiar tu vida o te quieres seguir manteniendo igual. Por eso es la parte importante. La primera actitud es poder cambiar las cosas. Y de ahora en adelante estamos hablando finalmente de que estamos en la primera semana de junio, pues vamos a tratar en lo posible de ahorita que vienen las vacaciones, o para mucha gente sí es cuestiones de vacaciones, al menos no se ve tanta gente en la calle, podamos cambiar las cosas. ¿Ok? Entonces, si quieres cambiar las cosas, ahí tienes la primera parte, querer cambiarlo. Y eso lo tienes que hacer en forma progresiva. Entonces,
Si existen exacta en tu ciudad, puede ser que te ayuden. Si no, pues a lo mejor tendrías que ir a Salud Digna. Si estás fuera del país, a lo mejor en algún lugar, como en el caso de Claudia, pueda estar en algún otro, no sé, que sea más sencillo poder hacer la parte de los estudios, pero hay que cambiar, hay que hacer las cosas porque la idea es cómo vas a vivir en los siguientes 30 años. Piensa en eso, ¿ok? Y es parte de ir modificando tu salud para cuestiones de futuro. Ok, muy bien. ¿Dudas, comentarios? Ya creo que alcanzamos la parte de tiempo. Estamos a 1:45. Ok, dudas, comentarios. ¿Alguien que quiera en determinado momento, este, alguna duda de todo lo que ya hemos visto ahorita? ¿Pregunta? ¿No? La gente que llegó después, ya nos saludé, Puebla 14, Rubén, Almadelia, etcétera. Qué bueno que están, el Vanelli, qué bueno que andan por acá. ¿Alguna pregunta en general de todo esto? Yo sé que fue medio complicado, yo sé que fue medio, con mucha información, pero vamos a ponernos las pilas y cambiar las cosas. Estamos en ese rumbo y lo podemos hacer. Recuerden que la plática, para aquellos que no estuvieron, se graba y la subo después a YouTube. Y en el transcurso de la semana, por ahí del miércoles, ya tenemos la parte de lo que hacemos a través de la inteligencia artificial. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Algo en general, aquellas personas que no estuvieron toda la plática o que llegaron después. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Muy bien. Doctor, gracias. Bastante claro. Gracias, Marisela. Muy bien. ¿Alguna duda por allá, fuera del país? Muy bien. Si todo está bien, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor, Muchas igualmente. gracias, doctor. Buen fin a todos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Bye. Excelente tarde a todos. Nos vemos en el consultorio. Ok, nos vemos después. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Bye, Doc. Hasta luego.